¿Cómo llegaste a la Orquesta Sinfónica de Madrid? Pues para la audición de Madrid, de la Orquesta Sinfónica de Madrid, que es la orquesta titular del Teatro Real, pues yo gané la audición en 2004, en mayo. Me acuerdo todavía porque estas cosas no se olvidan. Y tenía 24, 25 años. Y la verdad es que la audición de Madrid la preparé en unos 10, 15 días. ¿Por qué? Porque ya llevaba otras dos audiciones que hice las semanas antes y tenía más o menos el mismo programa. Entonces, eh, cuando, cuando somos estudiantes o estamos haciendo muchas audiciones, tienen el mismo programa. Entonces, preparas una y luego haces 4 o 5 concursos. Pues la verdad es que era una audición de solista. Y yo llegué, toqué muy bien, me imagino por lo menos, y dieron la plaza de solista a otro chico, y como él estaba de segundo solista, de ayuda solista, en España se llama ayuda solista, me ofrecieron la plaza de ayuda solista, y nada, y pasé 7 años y medio en Madrid, 7 años de mi vida fenomenales, porque Madrid es encantadora, la ciudad, y, y el Teatro Real, la Orquesta Sinfónica de Madrid es una orquesta maravillosa eh, para vivir, para estar con los demás, para tocar, y fueron 7 años de experiencia, de amistades, aprendí mucho de los compañeros como Vicente Alberola, Eduardo Raimundo, Luis Miguel Méndez, y luego Eduardo se fue y vino Lorenzo Iosco, que ha sido también el jinete bajo de la London Symphony, y, y es una manera de aprender, mirar a los compañeros también y a ver, intentar coger los secretos que tienen y hablar con ellos. Y la verdad es que la fila de los clarinetes de la Sinfónica en esos años fue increíble, y aprendí muchísimo. Y todavía no nos vemos nunca porque yo vivo en Italia, y en España, y otro vive en Hong Kong, pero hablamos, y, y han sido años maravillosos. He visto grandes directores, buenos directores, mucha ópera, mucho sinfónico también. Y luego me fue porque gané en Lausanne, y que es una orquesta de cámara, y gané una plaza de solista, que era mi sueño, sí, mi sueño. Y me fui también de Madrid porque, primero por eso, porque gané una plaza de solista. Y segundo porque la verdad es que tocar ópera es muy bonito, pero al cabo de unos años es un trabajo que cansa un poco, porque tocar 20 rigolettos, 20 traviatas, cansa un poco. Entonces como músico buscaba otras cosas, por eso me fue, pero fueron 8 años maravillosos. ¿Cómo llegaste a la Orquesta de Cámara de Lausanne? Pues cuando estaba en Madrid, como era ayuda solista, me gustaba mucho estar ahí, pero mi vocación siempre ha sido ser primer clarinete, es lo que deseaba. Y entonces seguía trabajando mucho. Tenía 25 años, estaba en Madrid desde los 25 hasta los 32, más o menos, entonces bastante joven todavía, y seguía trabajando mucho. Lo que he tenido siempre yo es que soy muy organizado en el estudio. Tengo una manera de trabajar. Igual no estudio mucho, no soy uno de los que estudian 7 horas al día, 8 horas al día, pero trabajo todos los días y muy organizado. O sea,
técnica, como decía antes, técnica, piezas. Y en Madrid, como quería ganar otra plaza, trabajaba mucho. Que por quien conoce Madrid es muy difícil, porque es una ciudad encantadora, donde la vida es maravillosa y claro, quedarse en casa o quedarse en teatro estudiando no es fácil. Pero yo seguía mucho, intentaba mirar las audiciones interesantes que había, porque ya cuando tienes una plaza también hay que mirar si los concursos que vas a hacer son interesantes. O sea, no te mudas de ciudad, no te mudas de vida para todo. O sea, hay que ver si las plazas son interesantes. Y pues yo, siguiendo estudiando y siguiendo haciendo mis cosas y intentando subir mi nivel, pues llegué a los 31, 32, tenía ya mucha experiencia, directores, y pues salió la plaza de Lausanne. Y Lausanne es una orquesta bastante conocida entre las orquestas de cámara porque hace muchos discos y por discográficas también que son muy conocidas, Virgin, Sony, ahora estamos con Deutsche Grammophon, por ejemplo, y pues dije, intento hacer este concurso. Y me acuerdo que era agosto y entonces tenía vacaciones en Madrid y dije, vale, este año nada de vacaciones, me quedo en casa en Italia porque volvía con mi familia y estudio con tranquilidad, 2-3 horas al día, como decía antes, muy organizado todos los días. Y claro, como tenía experiencia, tenía ya todo el programa más o menos, ¿qué es lo que hacía? Hacía, como decía antes, ejecutaba mucho, todos los días, 2-3 horas al día, arriba abajo el programa. Y pues me fui a Lausanne y hice la prueba y la gané. Y finalmente, dejando Madrid un poco triste porque la vida es maravillosa, como decía, y lo diré siempre. Pero hay que evolucionar en la vida y me cambié y me fui a Lausanne. Ahora llevo 12 años y claro, Lausanne es una orquesta de cámara, somos 42 miembros y es una talla de orquesta que a mí me gusta mucho, un repertorio también que es una manera diferente de trabajar. Cuando estás en una orquesta sinfónica, yo estaba de requinto también, de clarinete piccolo, es distinto, hay que buscar. La primera cosa, por ejemplo, que es evidente es el sonido cambia un poco. O sea, en una orquesta sinfónica busca siempre bastante un sonido más grande, más amplio. En una orquesta de cámara, digamos que el sonido se intenta buscarlo siempre un sonido cálido, pero no tienes que tener la misma potencia, la misma lo mismo, un sonido grande como tienes en un sinfónico. ¿Con qué material tocas? Pues hablando de material, de clarinete, pues hablamos antes del clarinete. Yo como clarinete toco en si bemol, un Tosca, un Buffet, y el clarinete en la es un Yamaha, un custom de los años 80-90, entonces no es los Yamahas nuevos. Y tengo 2 o 3 arreglos en los 2 clarinetes hechos por René Agma, que es un reparador suizo muy bueno, y me hizo el arreglo del si bemol, del si bemol. Y como boquilla toco una boquilla Licostini, una LN. No es una verdadera LN porque es un pelín particular, pero digamos que es marcada LN. La brazadera tocaba hasta hace poco una Silverstein y ahora he vuelto a tocar la Bonad, muy económica, pero me gusta mucho.
Y como cañas toco las D'Addario, las azules, ¿cómo se llama? D'Addario Reserve, la que tiene el color azul, y el número es el 3,5. Y eso es el clarinete. Hablando del requinto, como antes yo tocaba requinto, a veces lo toco todavía, pero no es que lo trabajo todos los días como antes. Pues yo toco un Selmer, un recital, y la boquilla es muy peculiar porque es una boquilla que desarrollé con un técnico italiano que se llama Manfredo Cavallini, que es un señor que ama el clarinete, era un físico, y mi boquilla el material es Licostini, porque la punta de la boquilla es una boquilla de clarinete y el corcho es un corcho de requinto, y el técnico cortó la punta del clarinete, cortó el corcho de una boquilla de requinto e hizo un Robocop, hizo un Robocop de boquilla, y luego hice una copia de Licostini de manera que no fuesen dos piezas, pero fuese una pieza única. Y claro, y la toco con cañas de clarinete, porque la verdad es que la abertura de la boquilla es una abertura de clarinete. Y la brazadera ahí también es una bonada. A mí me gusta mucho la brazadera simple de metal, y las cañas, eso depende, tocaba Van Doren V12 o Reserve, D'Addario Reserve, y ahí tocaba el número 4 porque con el requinto se necesita un pelín más de dureza, pero tocaba las número 4 y elegía las que vibraban más, las más ligeras de las 4. Y eso es mi material.